Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan María Vianney nació cerca de Lyon en el año 1786. De pocas luces y con serios problemas para el estudio de la teología y la filosofía, fue ordenado sacerdote simplemente por ser un modelo de piedad. Pero no recibió inmediatamente la facultad para confesar. Fue enviado al pequeño pueblo de Ars, primero como vicario y luego como párroco. En poco tiempo, Ars se convirtió en un modelo de pueblo piadoso y Juan María Vianney en un excelente confesor y director espiritual. Murió a los 73 años, el 4 de agosto de 1859. Con alegría, iniciemos nuestra celebración cantando. Deciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no dejará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Quiero oír Los humildes y se alegren, pues ven que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a este gran santo sacerdote, San Juan María Vianney. Rezamos por todos los sacerdotes y especialmente por los curapárrocos que están al frente de las comunidades de nuestras diócesis. Pedimos por la santidad y sobre todo para que podamos todos los sacerdotes anunciar siempre el Evangelio de Jesucristo. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Soy pecador, ten piedad.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Vianney por su amor a las almas, concédenos que por amor a Cristo trabajemos por la salvación de nuestros hermanos y podamos llegar con ellos a la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Números. Los israelitas dijeron: si al menos tuviéramos carne para comer, ¿cómo recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto? Y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestras gargantas están resecas. Estamos privados de todo y nuestros ojos no ven nada más que el maná. El maná se parecía a la semilla de cilantro y su color era semejante al del bedelio. El pueblo tenía que ir a buscarlo. Una vez recogido, lo trituraban con piedras de moler o lo machacaban en un mortero, lo cocían en una olla y lo preparaban en forma de galletas. Su sabor era como el de su pastel apetitoso. De noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés oyó llorar al pueblo, que se había agrupado por familias, cada uno a la entrada de su carpa. El Señor se llenó de una gran indignación, pero Moisés, vivamente contrariado, le dijo: ¿por qué tratas tan duramente a tu servidor? ¿Por qué no has tenido compasión de mí y me has cargado con el peso de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que concibió a todo este pueblo o el que lo dio a luz para que me digas: llévalo en tu regazo como la nodriza lleva un niño de pecho, hasta tierra que juraste dar a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a todo lo que están llorando a mi lado y me dicen: danos carne para comer? Yo solo no puedo soportar el peso de todo este pueblo. Mis fuerzas no dan para tanto. Si me vas a seguir tratando de ese modo, mátame de una vez. Así me veré libre de mis males. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Escuchemos la voz del Señor. Escuchemos la voz del Señor. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer. Por eso les entregué a su obstinación, para que se dejaran llevar por sus caprichos. Escuchemos la voz del Señor. Ojalá mi pueblo me escuchara, e Israel siguiera mis caminos. Yo sometería a sus adversarios en un instante y volvería mi mano contra sus opresores. Escuchemos la voz del Señor. Los enemigos del Señor tendrían que adularlo, y ese sería su destino para siempre. Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo y lo saciaría con miel silvestre. Escuchemos la voz del Señor. Canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con alegría, vengan a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria.
aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y los siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde, despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? La multiplicación de los panes. Recordemos que hoy, en este 4 de agosto, estamos rezando por los sacerdotes, principalmente por los curas párrocos. Santos sacerdotes como el cura de Ars. Y la lectura viene, como se dice siempre, anillo al dedo, alleva. Primero, es un Jesús que se compadece de la multitud, alleva. Actitud esencial y fundamental. Compasión, padecer con. Esta es la característica humana. De por sí, queridos hermanos, en la medida en que nosotros nos vamos purificando de nuestros egoísmos, entendemos, porque ya le copamos la inteligencia, un dedito de cerebro nomás se necesita, para entender lo que es el compadecerse y tener cor cordis, corazón, con el mísero. Dice, él está allí, deja la ciudad después de que le matan, ¿verdad? Juan el Bautista se entera, medio que lento de señal de Yara, o wow, calcular, y entonces, cuando desembarca una gran multitud, esta también es otra característica, la capacidad de la gente del pueblo de conocer enseguida, de oler a yema. Cuando una persona es una persona honesta, es una persona que quiere hacer el bien, es una persona que siempre busca el bien de la gente, del pueblo, de la comunidad. Como al revés también. Llegó a esa, llegó a Endúa hoy, o continuaría, por ejemplo, cuando están en época de votaciones o lo que sea, o votadas en campañas políticas. La andeneña alinearon a un grupo esto que aquello, de Sarain demás. Si estuviste ya nombrado, entonces por lo menos eres salva de algunas situaciones. Porque de las atas en otro lugar, que esto, que aquello, está en el freezer, todo lo que sea. Y eso que al final de cuentas nos hace perder a todos, ¿verdad? Porque muchas personas inteligentes que pueden producir tanto, sin embargo, están ahí en el freezer. Entonces ya pueden ver, ¿lo cobráis bien? No, no le quiero a ese. A Monita otro, a Monita se es socio, se es socia. Y entonces le maltrato, le dejo a la gente de lado. Sin embargo, la gente entiende, ve, sabe, intuimos enseguida. Enseguida yo calculamos, y entonces, esta gente que apenas ve, dice, a un Jesús, quiere decir que es un Jesús que atrae, vea la caureína, pero por su bondad y por su preocupación por la gente. Así también, fíjense, los grandes santos. Hablan, por ejemplo, de San Juan Bosco, cuando él fue hacia Francia, hacia España, de Italia, en tren en aquellos tiempos, ya viejito.
70, 71 años. Él muere a los 72 años. Y entonces va a buscar plata porque tiene que edificar el famoso templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús que le pidió el Papa ahí en Roma, ¿verdad? Y entonces, cuando él va llegando, ella la multitud hoy ya se la Don Bosco, o poco se oye en die. Cuando se va a Francia, la misma cosa. Hasta ahora hay un púlpito dedicado, aquí estuvo San Juan Bosco predicando y al mismo tiempo pidiendo plata. Bueno, son cosas, ¿verdad? Pero que toca el corazón del hombre, ¿verdad? Cuando uno vive desde Dios. Se compadeció de ellos, sanó a los enfermos. Entonces, los curas, los sacerdotes especialmente, como decía el Papa Francisco, que abrió toda esta posibilidad, hoy celebramos a todos los sacerdotes, porque esta es una de las cosas importantes. Pero después cuando venimos y le decimos a Jesús, despide a esta gente que se vaya a comprarse alimentos, Jesús dice, no, pepe mongaruana, pero ñandillar, orego diga, tú indore, coigo bebé, pepe mongaruana. Bueno, aquí tenemos apenas nosotros 5 panes y 2 pescados. Bueno, eso poco que ustedes tienen, eso poco que ustedes son, denle a la gente. Y entonces Jesús mismo, cuando va a multiplicar, dice que primero pronunció la bendición, levantando los ojos al cielo. Queridos hermanos, como sacerdotes, como ministros de Dios, la dañamos por aero peñandere salle va dañamos iremos peñande yara pobre. Diga tu mo ay y la ñase con la corrupción con ay, diga tu mo ay. Porque tiene que haber un momento en el cual tenemos que ser un cabureí para el pueblo, para la gente, en donde nos despertemos todos y digamos, esta clase de gente corrupta no necesitamos, dai de provecho. Eso es lo que tenemos que decir. No tenemos que decir no queremos, sino que no se necesita esa clase de gente, porque dai de provecho y ababebe de provecho. Si están robando continuamente. Entonces, queridos hermanos, hay que levantar los ojos al cielo. Hay que pedir esa gracia del cabure irahuella de yuveña de el año me lleva. Porque es esa bondad, esa generosidad y esa preocupación, ¿verdad? Entonces la gente se da cuenta, abre los ojos, mira más allá de una cuarta de su nariz y puede decir, Señor, somos nosotros quienes tenemos que alimentar al pueblo, a la gente, espiritualmente desde Dios, para que podamos vivir en una comunidad feliz. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que siempre mantenga el espíritu de generosidad, en especial por los más pobres y excluidos de la sociedad, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros enfermos y ancianos, para que sean tenidos muy en cuenta en las decisiones políticas y pastorales, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros jóvenes, para que asuman cada vez más un rol protagónico en las acciones pastorales de la Iglesia y políticas en la sociedad, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre de amor y misericordia, escucha todas nuestras intenciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y
Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que estos dones, Señor, que te presentamos en honor de San Juan María Vianney, que van a dar testimonio de tu poder y de tu gloria, nos alcancen de ti la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de los santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, oh Señor, Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor, Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios.
quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Es un deleite para Creo, mí. Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es tu amor por mí, Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Te rogamos, Señor, que el sacramento que hemos recibido nos encamine al cielo que ya mereció obtener San Juan María Vianney, sacerdote, sirviéndote con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía, aún hasta la palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza.
se cumplan en mi cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas ya harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor, de Dios redentor. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú,